Hay muchas historias que no van a ser contadas. Hay muchas historias de mujeres que se quedaron en el camino, que la violencia terminó con sus vidas. Muchas historias de ellas no van a ser contadas. Pero esta historia sí va a ser contada. Esta historia sí la tenemos aquí. Y alguien ayer platicando de un feminicidio que para mí es sin precedente, el de la resurrección, o sea, que mata a la pareja y, o sea, hablando como entre caníbales, ¿no? Siendo como un caníbal, se come los sesos de la pareja. Entonces, estamos llegando en un punto que alguien me lo dijo, me dice, Sofía, hay humanos en este planeta, pero estamos perdiendo la humanidad, porque no podemos concebir muchas de estas historias. ¿Cómo es posible que puedes acabar así con la vida de alguien? Hablando de la vida de niños, jóvenes, adultos. Gracias y agradezco enormemente a Edurne Ochoa que esté con nosotros. Yo la conocí, nos conocíamos de oídos, pero cuando creo que nos conocimos personalmente fue caminando en el 8 de marzo, amiga, el 8 de marzo. Coincidimos, ¿no? Coincidimos, yo acompaño a mi hija, me dice, mamá, acompáñame, porque de pronto uno se echa para atrás. O sea, es muy fácil echarse para atrás y decir, yo no participo, yo no tengo por qué. Y la verdad es que vivir, ¿no? Vivir este camino, que ustedes lo han hecho muchas veces, Edurne, fue enriquecedor para mi carrera. Ver miles de mujeres caminando muy enojadas, y Edurne ha tomado este estandarte que alguna vez me dijiste, hay veces que no puedo ya. Bienvenida a contar tu historia. Gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, de verdad, yo te lo agradezco muchísimo, Sofía. Y además este programa maravilloso, estas historias que, como tú bien lo dices, desafortunadamente hay voces que ya no pueden estar. Sin embargo, no significa que no las recordemos o que no las honremos, claro, ¿no? Y que no salgamos a marchar justamente un 8 de marzo por todas estas mujeres que ya no tienen voz. Así que pues yo aquí feliz para poder compartir un poquito más de quién es Edurne Ochoa. Oye, yo hace rato te dije, vamos a hablar de en qué momento tomas este estandarte. ¿Qué pasó? ¿No? Porque hay circunstancias, hay momentos en la vida de las personas que nos cambian completamente. ¿Cuándo fue ese momento? Pues la verdad es que creo que desde niña, ¿no? Desde niña me preguntaba mucho por qué había como esta discriminación o esta exclusión cada vez que yo quería hacer algún tipo de deporte o cada vez que me quería involucrar en algunos temas. Desde ahí empecé a cuestionarme y le decía a mi papá, oye, pero es que ¿por qué yo no puedo andar en moto? Es que ¿por qué me ven raro cada vez que yo me subo a esquiar? ¿O por qué me ven raro cada vez que tengo un guante de béisbol y estoy fildeando? ¿No? Era así como, ¿qué hace esta niña? Y luego, conforme fui creciendo, también fui sujeta, creo que como todas las mujeres, pues de acoso, de hostigamiento, de miradas lascivas, ¿no? De violencia verbal, de violencia digital. Y la verdad es que, o digo la neta, el planeta, es que llegó un punto en que dije, es que ya basta. O sea, no me parece que sea esto normal, que yo tenga que seguir viviendo y aguantando por mi profesión, por un tema de comunicación política, a todas estas personas que me acosan, que en lugar de entender que es un trabajo profesional, que vas a hacer una estrategia de comunicación, de marketing, de publicidad, claro, etcétera, terminen invitándote a tomar algo y si no te vas a tomar algo con ellos, entonces, bueno, pues vamos a ver si te pagamos o vamos a ver si continúas con tu campaña, ya sabes, ¿no? Entonces, hacía como esta introspección y un día en específico, como tú bien lo dices, creo que todas tenemos un punto de inflexión en donde dices, algo tengo que hacer porque esto tiene que cambiar. Ya había tenido muchas reuniones con mujeres que querían, en esa época todavía no teníamos la paridad, solamente había un sistema de cuotas y cada vez que les preguntaba que qué querían hacer, en dónde se visibilizaban, en dónde soñaban o qué espacios querían ocupar, me decían en donde mi partido o en donde mi jefe político me diga. Y yo les decía, bueno, ok, pero ¿y tú en dónde quieres estar? Claro. O sea, ¿tú cómo sueñas que estarás en un año, en 2, en 3, en 5 o en 10? Y me decían, Edurne, pues en donde me digan que debo de estar. Creo que esa respuesta me movió mucho porque yo decía, es que no he conocido una sola mujer durante toda mi trayectoria que me haya dicho, Edurne, quiero ser presidenta, gobernadora, senadora, alcaldesa, etcétera, sino que la respuesta, digamos, de todas las mujeres con las que había tenido oportunidad de trabajar era donde me digan que sirvo más o donde me diga mi partido o mi dirigente.
Entonces ahí me propuse hacer como estas reflexiones internas con las mujeres para llegar al punto en donde me pudieran decir qué querían ser, a dónde querían llegar. Claro. Pero también me di cuenta que había miedo, ¿no? Había zozobra, sentían que no tenían la suficiente preparación, la suficiente capacitación, las suficientes herramientas, el recurso, el apoyo. Entonces es cuando decido que algo tengo que hacer y es como comienza toda esta aventura de la lucha por los derechos humanos de las mujeres en toda la extensión de la palabra. ¿Han cambiado las circunstancias para las mujeres? O sea, esto tiene que tú tomaste este estandarte ¿cuántos años? Pues mira, yo llevo siendo consultora política ya 19 años, toda mi vida casi, y que empecé ya con mucha puntualidad a hacer proyectos y programas de formación política, ¿no? Sobre también tema de derechos humanos de las mujeres, sobre la importancia del feminismo, en cómo esto nos ha ayudado a ganar todos estos derechos que hoy tú y yo tenemos, las demás mujeres que nos ven. Hace 7 años comencé ya como muy fuerte a meterme en el tema, también a aprender y a desaprender, porque también una tiene que desaprender, o sea, no nada más es como que de repente ya estás en este tema y entonces ya te la sabes de todas. Por supuesto que no, creo que todos los días voy aprendiendo, me voy deconstruyendo y también tengo la suficiente humildad para decir, oye, no tengo claridad de este tema, me explicas, me dices qué leo, por dónde me voy, ¿no? Debatamos, etcétera, ¿no? Creo que nadie tiene todavía esta respuesta universal. Y entonces ahí es en donde comienzo justamente a empezar a formar liderazgos de mujeres, a hablar de democracias participativas, representativas y libres de violencia, en donde empiezo a cuestionar a los y las consultoras en el mundo de la consultoría política. Les decía, oigan, esto no puede seguir así, porque hoy las mujeres estamos en otro espacio. Si bien no hay paridad, hay un sistema de cuotas y tenemos que hacer que esto vaya avanzando para que en algún punto el 50-50 de las candidaturas nos correspondan a las mujeres, pero con un cambio, como tú bien lo dices, de fondo. Ha cambiado en un tema de porcentaje, es decir, en realidad las mujeres estamos ahí de manera numérica, pero no tenemos de manera sustantiva el poder, la decisión, el voto y la autonomía y, por supuesto, la libertad para tomar decisiones. Hoy la política, el mundo de Toby, justamente, que es este poder, sigue siendo un mundo en donde nos dicen qué podemos y qué no podemos decir, y pobre de la que se atreva a desafiar al statu quo porque es desplazada, congelada o señalada, víctima de violencia política contra las mujeres por razón de género. Oye, sí ha sido un parteaguas el proyecto de 33 mujeres para ti. Sí, por supuesto. Ahorita coincide, no estoy relacionando que fue hace 7 años, o sea, vas por la 7ª edición en este 2023. Así es. La verdad es que se dice fácil y la neta es que ha sido bien complicado. Primero porque cuando lancé este proyecto, la verdad es que me sumé con grandes personalidades, sobre todo que trabajaban en temas sociales, ¿no? En donde yo decía, bueno, voy a ir a preguntarles si les interesa esto, porque además yo no puedo pagarles y no todo es gratuito, para que se abra a muchas más mujeres, etcétera. Dije, bueno, voy a ver qué me dicen. Y cuando estaba haciendo este proyecto me dijeron, Edurne, te van a decir que no, en Puebla nadie te regala ni los buenos días. Y yo dije, bueno, pues yo voy a ir por el sí, porque el no ya lo tengo, ¿no? Claro, finalmente pues, tampoco pierdo nada. Y eso es lo que hice, fui a tocar las puertas, todas se me abrieron, todas y todos los aliados con los que platiqué me dijeron, claro que sí, está increíble este proyecto, y ahí es en donde comienza un centro de formación para el liderazgo de las mujeres, que cada año va cambiando de eje temático, pero lo que trata es siempre de congregar justamente a mujeres que ya son lideresas, que ya inciden en sus territorios, pero pues no tienen las herramientas, el conocimiento, a lo mejor tienen miedo, no saben volver exponencial todas estas habilidades que creo que todas tenemos. Y entonces con estas herramientas que les damos, creo yo que hemos transformado la vida de muchas mujeres, hemos podido multiplicarlo no solamente en Puebla, sino en otros estados, en otros países, y la verdad es que a mí me deja muchísima satisfacción porque sé que algo estoy poniendo a la sociedad. O sea, independientemente de mi trabajo, que es del que vivo, ¿no? Como consultora, estratega, directora en comunicación, etcétera, el tema social. O sea, yo digo, bueno, nos quejamos los 365 días del año, pero ¿qué hacemos esos 365 días del año para y por la sociedad, ¿no? ¿Qué estamos poniendo? El tiempo, dinero, conocimiento, esfuerzo, tu voz, tu cuerpo, la marcha, la incidencia, la formación. ¿Qué estamos haciendo? Porque la verdad es que quejarnos desde un diván, quejarnos desde un cafecito, quejarnos solamente en la red social sin interactuar y entender la importancia de la participación ciudadana, pues me parece que no es sustantivo. Tenemos que hacer algo a favor de las y los poblanos. Oye, a mí me gusta mucho tener un periodismo propositivo, porque bien lo dices, lo más fácil que hoy tenemos los ciudadanos es quejarnos amargamente de todo, pero no hacer nada.
Entonces, creo que bien lo dices, no se solucionan las cosas desde un café, desde un teléfono, desde tus redes sociales, no se solucionan. Se solucionan marchando, se solucionan exigiendo, manifestando, pidiendo, porque así lo hemos tenido que hacer. Injustamente hemos tenido que exigir derechos las mujeres, ¿no? Y injustamente hemos tenido que abrir espacios, nos hemos tenido que abrir, hemos tenido que romper, ¿no? Barreras, hemos tenido que pues quitar piedras en el camino para hacerlo, que no tendría que ser así, ¿sabes? No tendría que ser así. En otros países no vemos esta situación, ¿no? O no en las dimensiones que la vemos en nuestro país. ¿Qué podemos hacer, Edurne? Bueno, primero sí entender efectivamente que todos los derechos que hoy tenemos las mujeres son derechos conquistados, ¿no? Nadie nos ha regalado absolutamente nada, pero no solo en México, sino en todo el mundo. Las mujeres tuvimos que ganar el derecho a estudiar, ir a la universidad, graduarnos, divorciarnos, heredar, trabajar, ponernos pantalones. Hace 60 años a ti y a mí nos hubieran metido a la cárcel por andar con pantalones en este momento en México. Abrir una cuenta de banco, ¿no? Todavía en 1975 había que pedirle el permiso a nuestros padres o a nuestro esposo para poder abrir una cuenta de banco. Las más jóvenes pues hoy van tan casual al banco y sacan una tarjeta, ¿no? Entonces, todos estos derechos son conquistados. Hay países que han avanzado más, pero también hay países que vienen menos avanzados también que México. Digo, solamente hay que ver el pasado Mundial de Fútbol, en donde las mujeres, por ejemplo, en Qatar, por poner un ejemplo, pues finalmente no tienen acceso a la educación, no pueden tener licencia de conducir, siguen caminando 3, 4 pasos atrás de los varones, no pueden comer al mismo tiempo que ellos. Es decir, o sea, digamos que México está en un punto intermedio. Si bien es cierto, tenemos muchas leyes, también somos un estado o un país modelo en tema de leyes. El gran tema es la ejecución de estas leyes. Entonces, creo que avanzamos, por supuesto, hay todavía muchísimo más que conquistar, que avanzar. También creo que hoy la sociedad está mucho más sensible, pero también gracias a las generaciones que vienen atrás, generacionalmente hablando, no porque sean menos, ¿no? Es decir, las jovencitas que tienen 14, 15 años, ya las escuchas hablar de derechos, de igualdad, claro, sí, de inclusión, sí, del Me Too, ¿no? De no me voy a dejar a ese entendedero, salen, marchan. Cada vez es más pues poblada justamente una manifestación, una congregación de mujeres. A mí es algo que me da muchísimo gusto. Pero lo cierto es que esto toca a través del amor, a través de la socialización, a través de entender que no es una lucha también entre hombres y mujeres, ¿no? Sino que es un tema de respeto, es un tema de derechos humanos. Claro. Entonces, en ese sentido es que pues, hemos ido caminando, hemos ido conquistando, como bien lo dices, desde 33, pues yo pongo mi granito de arena, Sofía. La verdad es que yo pongo un poquito y creo que si entre todas y todos vamos poniendo un poquito de nuestra incidencia, de nuestro tiempo, de nuestras ganas y demás, podemos transformar nuestro metro cuadrado, claro, podemos transformar nuestro territorio, podemos transformar nuestro municipio, nuestro estado, pero no caer en la apatía o creer también que es siempre responsabilidad del gobierno. Al gobierno no le alcanza para hacer todo. La realidad es que tenemos que involucrarnos de manera consciente, tenemos que involucrarnos de manera permanente, pero además también con muchísima convicción. Es cierto que hay días que de verdad estoy cansada y llego y aviento la toalla, pero el otro día recibo un mensaje de Edurne, gracias, pude hacer esto, me inspiraste, te escuché y tal y cual. Y digo, híjole, ¿qué responsabilidad llegas a tener por toda esta gente que te está viendo allá afuera, que a lo mejor muchas veces no te das cuenta, pero que tu palabra, lo que dijiste, un abrazo, un posteo, pues pudo haber hecho la diferencia en su vida, ¿no? Oye, eres mamá, eres esposa, tienes un hijo de 15 años. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo estás? Yo creo que tu hijo debe de cuestionar muchas cosas, ¿no? Y yo siempre digo que los machos los hacemos las mamás. Entonces, creo que ahí también hay algo muy importante que hacer, mamá y papá, o sea, no es solamente mamá o solamente papá, sino que hay mucho trabajo que hacer en la educación también. Sí, muchísimo. 50 historias de vida que inspiran. Cada capítulo es una historia. En cada capítulo el personaje invitado nos platica no lo que tiene, ni lo que ha logrado, ni lo que ha acumulado, ni los éxitos, sino el camino recorrido, el cómo, que es lo más difícil. No te lo pierdas, CoEstudio lo presenta cada miércoles a las 7 de la noche. Es el estreno. Sí, soy mamá, tuve 2 hijos, Miquel e Iñaki. Este hijo que me vive, que está vivo, que está además sano, precioso y es un chingón. Iñaki, él tiene 15 años, también estoy casada.
ya llevo 19 años con mi pareja, ¿no? Mi mejor amigo, mi aliado de vida. Además, un hombre que también ha ido pasando estos procesos, ¿no? Porque claro, cuando nos conocimos tampoco es que yo fuera feminista, ¿no? Sí es cierto que cuestionaba muchas cosas, sí es cierto que tomamos la decisión de cada quien tener su independencia, su economía, su vida laboral, etcétera, juntarnos cuando así la tarea o el trabajo lo necesitara, pero cada quien siendo como entes muy independientes y autónomos. Y bueno, pues también decirte, y siempre lo repito, yo fui educada la mayor parte de mi vida por mi papá, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos temas de las mujeres educan a los machos o los hombres, yo creo que tiene que ver mucho con el ejemplo, ¿no? O sea, las mujeres, las mamás también replican estos modelos que les enseñó la mamá o la abuela o lo que vieron en su entorno y pues lo normalizaron y dijeron, pues la cosa es así y pues yo lo repito, ¿no? Eso no se justifica, no, pero también es importante entonces que hablemos de deconstrucciones al interior de los hogares, en la familia. También es importante que hablemos de los sesgos que hay en las escuelas, por ejemplo, que también se repite mucho estereotipo, mucho rol, no tienen estas perspectivas en igualdad o de género, las y los maestros, por ejemplo, los medios de comunicación que nos bombardean de información diariamente. Entonces, también nos va construyendo una sociedad, porque finalmente todo esto tiene que ver con contenidos sociales que le hemos dado a las palabras, a los entornos, a las imágenes, todo lo simbólico y demás. Entonces hay que deconstruir muchísimas cosas y replantearla. Entonces, bueno, sí, claro, las mujeres, pero también el padre ausente, yo digo que educa con el ejemplo, ¿no? Este padre que violenta, que grita, que está ausente, que engaña a la mamá, que tiene todas estas actitudes, pues claro, los niños y las niñas dicen, pues este es el ejemplo a seguir, entonces pues yo voy a hacer lo que ahí se está ¿no? haciendo. Inclusive claro. lo normalizan, ¿no? Dicen, Así pues es. así es mi papá, pues yo también tengo que ser así, ¿no? Y yo creo que no, o sea, creo que ahí está digamos que el meollo del asunto. Además, yo soy una mujer que cree en la familia, o sea, para mí de verdad el núcleo familiar, el apoyo, el cariño dentro de una familia puede hacer la diferencia, ¿no? En la vida de una persona, de un individuo, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos trabajar al interior de los hogares, trabajar en temas de educación, trabajar a nivel social y cultural, yo estoy segura que estas cosas se podrían cambiar. Y si es una chamba 24/7, mamá, esposa, sí, claro, empresaria, activista, además conferencista, tallerista, etcétera, de repente me tengo que dividir como en muchas, pero... Estás haciendo un documental, te falta decirlo. Sí. Platícanos de ese proyecto, por favor. Pues estamos haciendo un documental que se llama Sicariato Digital, los rostros de la ciberviolencia política en América Latina. Sicariato. Sicariato, ok. Ajá, digital, los rostros de la ciberviolencia política en América Latina y el Caribe. Y estas son historias de mujeres políticas, mujeres públicas, que al haber alzado la mano y participar, al haber alzado la voz y participar, han sufrido violencia, han sufrido amenazas, acoso, hostigamiento, persecución, espionaje. Y entonces nos cuentan cómo ha sido el costo de este papel que han decidido asumir como mujeres públicas. Y además, decirte algo, o sea, cuando hacíamos este documental, nos cuestionábamos si solamente era en México o si sucedía todo esto a nivel Latinoamérica, y lo cierto es que hay digamos, un patrón de comportamiento en toda Latinoamérica. Hay historias muy duras que se están documentando para hacer un documento también académico, no solamente el documental, sino un paper académico, porque creo que valdría mucho la pena compartirlo a los institutos nacionales, o al Instituto Nacional Electoral, a los institutos estatales electorales, a los partidos, a representantes, porque creo que tiene que haber mucha conciencia del arribo de las mujeres a estos espacios, de cómo regulamos las tecnologías de información y de comunicación, porque ahí finalmente las narrativas de odio, las violencias, pero además desde este anonimato en donde te puedo desacreditar, te puedo violentar y decir lo que sea, sin que haya finalmente alguna forma de minimizar todo esto que está sucediendo, y me parece que sigue polarizando la sociedad y esto es terrible, ¿no? Entonces, este documental se está haciendo además también, te decía, este paper académico, y para mí también algo muy importante es que hay ya hoy mismo un paquete de iniciativas en el Congreso del Estado de Puebla para que se reconozca en la ley de acceso la figura de ciberviolencia política y también para que la figura de sicariato digital, que tiene que ver con toda intervención ilegal de las tecnologías de la información y comunicación, se considere un delito. Hoy con la inteligencia artificial, tú y yo estamos acá y pueden hacer un video con nuestras voces sacando de contexto esta entrevista.
y cómo lo regulamos, y luego Claro. cómo paramos la fake news, y luego cómo hacemos para contrarrestar el impacto negativo que vamos a tener tú y yo en nuestra reputación, en nuestra imagen, ¿no? En la opinión pública. O sea, ¿quién regula eso? Hay un gran vacío. Entonces, también hay que apostarle a esta digitalidad porque vamos a pasos agigantados hacia allá. Sí, lo vemos como lejano, pero ya lo tenemos, No, ya ya. está. Sí. Y tiene que ser regulado. O sea, Sí, tiene sí. que haber una instancia que regule los contenidos, ¿no? Que regule el hecho de que no puedes tomar ni mi imagen, ¿no? Ni mi nombre, ¿no? Ni mis fotos. Hay mucho trabajo en ese tema, Sí. Edurne, mucho. Ya hay algo que se llama el fair use y otra cosa que se llama el copyright, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto? O sea, creemos que porque está en las redes sociales es de libre uso. Claro. Y lo cierto es que no. Claro. O sea, finalmente tú eres la autora de este material, de este contenido, y eso no significa que le da el poder a cualquiera de tomar tu foto, alterarla, distribuirla, etcétera, cosas que suceden. Entonces debe de haber un trato justo también en las redes sociales. No podría o no debería de ser utilizada para menospreciar, para menoscabar, para limitar, para amedrentar, etcétera, a hombres y a mujeres y a las infancias. O sea, no solamente al tema de las mujeres, sino a todas las personas en lo general, sin que esto se considere un tema de censura o que atente contra la libertad de expresión. Yo estoy cierta que está la libertad de expresión como un derecho humano ganado y conquistado, pero también hay que recordar que la prerrogativa máxima de los derechos humanos es la dignidad humana. Entonces, ¿en qué línea tan delgada estamos transitando en donde tú puedes decir, claro, es mi libertad de expresión y yo te puedo decir, sí, claro, pero es mi dignidad humana? Tú no me puedes trastocar esta dignidad porque también es un derecho supremo tutelar. Entonces, hay todavía hay un gran debate justamente en esto. Sí. Creo que tenemos que entrarle porque estoy cierta que los siguientes procesos se darán mucho la narrativa a través de las redes sociales, de las tecnologías de la información, y ahí es en donde tenemos que poner especial atención, repito, sin que esto sean leyes mordazas o que crean que se está atentando contra nuestra libertad. Oye, te escuché que fuiste una mujer educada más por tu padre, por la figura paterna. Sí, sí. Tuvo que ver esa educación que tuviste, ¿no? Para saber cuál era el rumbo que querías tomar. Pues yo creo que sí. Primero, decirte que los primeros años, bueno, no sé, más o menos 13, 14 años que yo pude estar con mi mamá. Mi mamá es una mujer que tiene licenciatura, maestría, doctorado, es una mujer que viajaba por el mundo dando conferencias, escribía libros. Yo nunca vi a alguien leer tanto como mi madre. La casa estaba llena de libreros y cuando no, encima de la tele, encima del buró, o sea, por todos lados había libros, ¿no? Siempre fue una mujer muy disciplinada, muy independiente, muy trabajadora, pero sobre todo que me decía, tú sí puedes, Edurne, y vas y no te quedes callada. Yo vi a mi mamá hacer carteles para ir a marchar. Yo vi a mi mamá manifestarse y hablar ya desde entonces de los derechos que tenían las mujeres sin que ella, que yo recuerde, me dijera, yo soy feminista, ¿no? Mi mamá, una mujer de izquierda, progresista. Y por otra parte, el tiempo que yo viví con mi papá, pues claro, dos mujeres, porque tengo una hermana, mi papá siempre me decía, pues levántate y sigues, ¿no? Y entonces como que en la casa se volvió ya tradicional, yo ahora se lo repito a mi hijo, me decía, las verdaderas campeonas nunca se dan por vencidas, así que levántate y vuélvelo a intentar, ¿no? Entonces era pues levantarte e intentarlo, porque claro, él trabajaba, no lo veía yo todo el tiempo, ¿no? Desde muy corta edad me enseñó a trabajar, a ser independiente, a cuidarme, a alzar la voz, a decir cuando algo no me parecía, pero sobre todo a tener esta gran responsabilidad de decir, bueno, yo lo que te voy a dar siempre va a ser educación, ¿no? Te voy a tratar de dar lo mejor, pero tampoco puedo estar 24/7 contigo como a lo mejor muchos niños o niñas tienen a su papá y a su mamá, ¿no? Claro. Porque mi papá también se tenía que dividir. Entonces, pues también crecí viendo a un hombre trabajador, a un hombre pues muy autónomo, un hombre echado para adelante, un hombre también de izquierda, con muchos ideales. Entonces, pues esas referencias que yo tuve, digamos, mi papá y mi mamá, también me construyeron como soy yo, creo, el día de hoy. Oye, ¿no había como un shock de pronto, ¿no? Que fueras tú así, ¿no? En esta disrupción, ¿no? De una mujer, pues echada para adelante en ese momento. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en el colegio americano, desde el maternal con Miss Carreto, que seguramente mucha gente recuerda a Miss Carreto. Claro. Y luego de ahí, pues toda mi vida hasta la prepa en el americano, ¿no? Y bueno, sí, aquí si las y los maestros me ven, se van a acordar, porque no hubo un solo año de mi vida que yo no estuviera en la dirección, ¿no? O sea, desde primaria. Manifestando. Sí, alzaba la voz, defendía a las y a los niños con los que se metían, que si el cuatro ojos, que si el que no sé, ya sabes, o sea, todas estas cosas que te dicen.
Entonces yo decía, oigan, no, defiéndanse, no se dejen tal. Entonces por defender y por meterme, ya sabes, Edurne la dirección, Edurne la dirección, Edurne la dirección, ¿no? Siempre fue esto, porque también creo que es eso, o sea, como que desde chavita traigo este ser revolucionario, ¿no? Que todo se cuestiona, y entonces no me daba la gana seguir esta norma que me querían imponer, porque siempre preguntaba como, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y quién dice, no? ¿Quién lo escribió? ¿O cómo? Entonces sí, me la pasaba siempre en la dirección. Pero me recuerdo también que cuando salí de la prepa, por ejemplo, me decían los maestros, me decían, te vamos a extrañar, Edurne, porque es que tú siempre alzabas la voz, defendías al grupo, ponías el grito en el cielo, Sí, claro. decías una cosa, pero luego le dabas la vuelta y volvías a salir por otra parte, etcétera. Entonces, digo, yo creo finalmente que también tiene que ver con esta parte de mi educación. Y luego me fui a estudiar, bueno, estudié en la UTLA, yo estudié en la UTLA, entré a estudiar primero Relaciones Internacionales. Okay. Y la verdad es que no me gustó. Yo dije, no, yo relaciones internacionales como que no. Entonces me paso a ingeniería industrial, estudio ingeniería industrial y cada semestre le decía a mi papá, oye, déjame ir a estudiar a España porque yo quiero estudiar otra cosa. Entonces mi papá me decía, pues termina esta carrera y luego te vas. Bueno, total, lo termino convenciendo, me voy a España, vivo allá 4 años en Barcelona, allá estudio mi carrera, después hago una especialidad en imagen política y bueno, después ya tengo un posgrado en políticas públicas por Flaxo. Te acabas de ir a graduar. Me acabo de graduar de una maestría que la tuve que dejar, digamos, a medias porque fue justamente cuando nace mi segundo hijo y nace enfermo. Entonces, pues obviamente yo no tenía ni la cabeza ni el ánimo de terminar esta maestría. Y como propósitos de vida me gusta acabar lo que empiezo. Entonces, como un tema también de cerrar estos círculos, porque aparte soy una mujer que cree mucho en las energías, ¿no? Soy muy fiel creyente de estas energías y demás. Dije, bueno, es momento de cerrar este ciclo personal. Entonces me volví a inscribir a la misma maestría, en la misma universidad. Terminé, me gradué y puse un post, porque además me hablaron hasta de la Secretaría de Educación de AE, de la Universidad de Madrid, donde escribí porque les encantó mi post. Y puse, ¿no?, que soy una mujer que le gusta terminar lo que comienza y que yo estoy segura que los liderazgos se forjan ante las adversidades y que yo había pasado muchas adversidades que muchas veces la gente no conoce, te juzga simplemente por la apariencia, claro. pero no conoce el fondo y todo lo que has tenido que tocar o que caer y volverte a levantar. Pero para mí era un compromiso personal, familiar, se lo dediqué a mi hijo Miquel y pues sí, terminé ya esta maestría y digamos que cerré ya también como un capítulo en mi vida que tenía muy pendiente. Siento que hubo mucho dolor cuando perdiste obviamente a tu hijo. ¿Ha sido lo más doloroso que has enfrentado? Sí, sin duda. Sí, fue muy difícil porque además Alejandro y yo no esperábamos que nuestro hijo viniera enfermo. O sea, todo el monitoreo de mi embarazo fue de está perfecto, el corazoncito está creciendo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nace mi hijo, es cuando en el quirófano, ¿no?, ya sabes que todo el mundo está hablando, de repente hay un silencio sepulcral y yo dije, algo pasó. Entonces, pero ves que te ponen aquí una cosa cuando es cesárea. Entonces yo les decía, oigan, ¿todo bien? Y me decían, sí, señora, sí. Y yo, no, ¿qué pasó? Ale, ¿qué pasó, Ale? No, entonces nadie me contestaba, nada más se me acercó y me dijo, sí, todo bien. Pero yo lo vi blanco a mi marido, entonces dije, no, esto no está bien, ¿no? Yo estaré muy sedada, pero aquí esto no está bien. Y ya salí. ¿Era tu primer hijo? Mi segundo hijo. Era el segundo. Era mi segundo. Primero fue Iñaki y después vino Miquel. Y bueno, ya cuando ya salí del cuarto de recuperación, que además me llegaron a este cuarto y yo les decía, es que yo ya estoy bien, llévenme a mi habitación. No, señora, tiene que pasar. Y yo, llévenme. E insistí tanto que te juro, yo creo que había estado 10 minutos, dijeron, ya está, no se calla, y pobres de las demás mujeres quieren descansar, y me llevaron a mi cuarto. Y ahí ya le dije, Ale, ¿qué pasó con nuestro hijo, ¿no? Entonces me dijo, pues nació enfermo, no saben qué es lo que tiene, van a venir genetistas, cardiólogos, nefrólogos, etcétera. Y ya, bueno, fue un tema de muchos médicos que fueron a revisar a nuestro hijo, porque además, pues claro, es una enfermedad muy rara, se llama asociación Bacter, ¿no? Se llama asociación y no síndrome porque la asociación son enfermedades al azar. Los síndromes son hereditarios, son genéticos. Entonces, pues en esa época, en 2009, cuando nació mi hijo Miquel, había registrados 208 casos en el mundo de niños Bacter, ¿no? Entonces, bueno, pues mi hijo le tocó ser el 209, digámoslo así. Entonces, bueno, sí fue muy fuerte porque era tratar de entender qué estaba pasando, ¿no? Porque por fuera Miquel estaba perfectamente bien, pero todo era interno. Entonces a mí no me entraba a la cabeza que mi hijo tuviera todo por dentro porque por fuera yo lo veía perfectamente bien.
siempre estuvo conectado a máquinas, ¿no? O sea, hasta el día que falleció en mis brazos. Pues yo lo tenía que ver en terapia intensiva, ¿no? Te dan unos horarios para entrar y bien poquito tiempo. Y luego, pues eso, o sea, en lo que te cae el 20, el shock de tu hijo, ¿no? Pero además tenías que atender a un niño de 1 añito que ahí estaba porque te necesitaba. Entonces, la verdad es que sí fueron momentos muy complicados en mi vida, muy, muy difíciles. Entré en una depresión terrible, ¿no? Y tuve que además seguir siendo funcional porque yo necesitaba seguir trabajando, necesitaba seguir atendiendo a mi hijo de 1 año porque me necesitaba, y pues teníamos que seguir tratando de formar la familia lo mejor posible, ¿no? Mucha gente me llegaba y me decía, oye, es que cuando las familias viven esto se terminan divorciando. Y entonces Alejandro y yo les decíamos, pues nosotros no somos la regla y no nos vamos a divorciar, vamos a seguir juntos y vamos a seguir luchando porque tenemos un hijo en común, tiene 1 añito y nos necesita bien, fuertes, sanos. Fueron muchos años, déjame decirte, no crees que una sale de eso así como que ya, pero bueno, pues terapia, me metí muchísimo al yoga, me metí mucho al ejercicio, a la meditación, me volví todavía una mujer mucho más espiritual, como tratando de pensar como más allá de por qué yo, si era como qué tengo que aprender de esto, ¿no? O sea, cuál es la lección de vida, pero también agradeciendo porque decía, bueno, si 208 casos están registrados y yo conocí a 17 niños Bacter en un grupo que me contaron sus historias, yo decía, bueno, por algo Miquel nació, ¿no? Me vino a conocer, me vino a dejar un mensaje, casi no se dan a término los niños Bacter, normalmente las mamás abortan, pero yo lo pude conocer, yo lo pude cargar, tengo fotos de mi hijo, entonces traté como de darle este enfoque. ¿Tú decides desconectarlo? Sí, nos dijeron que había algo que se llamaba manejo mínimo. El tema es que Miquel tenía oxígeno, Miquel tenía coloscopía, Miquel tenía adrenalina para que le funcionara el corazón. Entonces, lo cierto es que Miquel no estaba viviendo por él, ¿no? Sino estaba viviendo con las máquinas. Y tan indefensos, ¿no? Cuando bebecito acaban de nacer. Sí. Y ya al final nos dijeron que ya le estaba fallando su riñón, porque solo nació con un riñón que le funcionaba el 20%, y que tenían que hacerle hemodiálisis. Entonces su papá y yo le dijimos, no hay manera. O sea, este niño ya está invadido de máquinas, está ya muy hinchado. Y el doctor dijo, bueno, hay algo que se llama manejo mínimo, vamos a ver si él responde sin todo el medicamento que se le está dando, pero eso es una decisión de ustedes, ¿no? O sea, no nuestra decisión. 50 historias de vida que inspiran. Cada capítulo es una historia. En cada capítulo el personaje invitado nos platica no lo que tiene, ni lo que ha logrado, ni lo que ha acumulado, ni los éxitos, sino el camino recorrido, el cómo, que es lo más difícil. No te lo pierdas, QStudio lo presenta cada miércoles a las 7 de la noche. Es el estreno. Entonces, Alejandro y yo sí preguntamos, la verdad es que preguntamos. Mucha gente nos decía, no te podemos decir porque es tu hijo. O sea, la decisión que ustedes tomen es la correcta, es la perfecta. Lloramos mucho, nos abrazamos muchísimo y dijimos, bueno, creo que es mejor calidad que cantidad. Ya lo conocimos, ya estuvo aquí. Si no puede él seguir adelante sin todas estas máquinas, pues me parece que tampoco es justo que lo tengamos amarrado a una cama. Viviendo con máquinas. Porque además los niños Bacter no tienen daño a nivel intelectual. Entonces están perfectamente bien de aquí, pero el cuerpo es el que no responde. Entonces vivir de esa manera para nosotros como familia no era la decisión adecuada para nuestro hijo, así que decidimos que se probara si con el manejo mínimo, que le bajan las dosis, digamos, de todo lo que le están dando, él podía salir adelante. No pasó ni la primera noche. Nos llamaron para despedirnos de nuestro hijo y bueno, a partir de ahí Alex y yo, pues te digo, seguimos trabajando y tratando de ser funcionales, ¿no? Claro, yo con mucha terapia, con mucho acompañamiento de mis amigas, de mis amigos, de mi familia, pero la verdad es que sobre todo viendo a Iñaki, o sea, yo veía a Iñaki, bebecito, llegaba y me abrazaba y me besaba y yo decía, por este niño tengo que seguir, ¿no? Este niño necesita a su mamá. Entonces, por eso le digo hasta el día de hoy, y que seguramente verá esta entrevista, le digo es que tú eres mi motorcito de vida, o sea, ese niño es, bueno, mi adoración. Claro, claro. Oye,
¿cómo es tu historia de amor? Porque hablas mucho de tu esposo. Entonces, cuando me tocan al esposo, yo me sigo. ¿No? ¿Dónde lo conociste? Dale. Ya, pues ya voy a cumplir 19 años. Ya, oí, 19 de casados. No, de casados tenemos 2. ¿2 años? Sí, o sea, hace 2 apenas años. decidieron casarse. Sí. Ok. Después de 17 años de unión libre decidimos casarnos, hace 2 años. Él estudió también en la UTLA, él fue de los tricampeones de los aztecas de la UTLA, él era el número 17, él fue el MVP del 97. Jugó en Europa, fue campeón de Europa, y una amiga en la UTLA me decía, oye, yo te quiero presentar a un amigo que está guapísimo, tiene un cuerpazo, jugador americano, campeón, bla, bla, bla. Y entonces yo le decía, no, luego, mañana, otro día, con calma. Yo regreso de Barcelona, vamos justamente a La Enamorada, ¿no? A Cholula. Ahí en Cholula, claro. Y vamos a tomar un café varios amigos y amigas. Viene mi amiga de Monterrey, nos presenta en la mesa, en lo general, y yo me pongo a platicar con él. Y entonces, cuando me pongo a platicar con él, me dice, oye, pásame tu teléfono, no sé qué, a ver si salimos, vamos al cine, el ligue. ¿no? Etcétera. Y entonces yo se lo di, ya nos vamos, y le digo a mi amiga, oye, no manches, este chavo está guapísimo, me encantó, ¿quién es? Y me dice mi amiga, ay, cállate, es el que te quiero presentar desde hace años, de fútbol americano. No te dejabas. Y tú me dijiste que no, que de fútbol americano tú no querías nada, ¿no? Y yo dije, bueno, ya me arrepentí, sí me gustó. Y ya empezamos a salir, ¿no? Que si el cine, que si la cenita, que ya sabrás, hasta que, bueno, pues decidimos que queríamos estar juntos. Y desde que decidimos vivir en unión libre, o sea, fue literal de que vamos a agarrar nuestras cosas e irnos a vivir juntos, pues llevamos así 19 años. Qué padre. Y 2 de casados. Y 2 de casados. 17 de unión y 2 de casados. Sí. Oye, de pronto creo que al hombre le puede asustar, ¿no? La persona que eres, o sea, lo fuerte, porque, bueno, pues también quieren ser más protectores, ¿no? ¿Cómo manejaste eso? Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil una pareja como tú, ¿no? Que así de repente, espérame tantito. Sí se lo dicen. La verdad es que, y digo, y aquí Ale no me va a dejar mentir, de repente ya le dicen, es que ¿cómo la aguantas, no? Y entonces Alejandro le dice, pues es que no la estoy cargando, ¿no? O sea, es mi pareja, camino con ella, es mi mejor amiga, ¿no? Somos confidentes. La realidad es que yo creo que Alejandro es un hombre muy seguro de sí mismo. O sea, un hombre que ganó, fue tricampeón de la UTLA, un hombre que fue campeón de Europa. Jugando fútbol americano. Un hombre que fue seleccionado de México y jugó una final contra Japón, etcétera. Pues es un hombre que tiene mucha claridad de la fortaleza, de quién es, en dónde está parado. Además, siempre tuvo excelentes calificaciones. Desde niño ganaba las rutas Hidalgo, que son para los niños que tienen mejor promedio en todo México. O sea, él siempre ha sido un hombre muy seguro, ¿no? Entonces, pues cuando nos conocimos, y por supuesto que yo tengo un temperamento mucho más fuerte, Ale es muy mediador, Alejandro es como más pacifista, ¿no? Yo soy de las que no, vamos y hacemos y tomamos, pero creo que ahí está como el equilibrio, ¿no? Así como que el yin y el yang, el día y la noche, claro, ¿no? Por los el negro y lo opuestos blanco. se atraen. Sí, y la verdad es que creo que, o sea, dentro de todo esto, el tema es el respeto, ¿no? Claro. La autonomía, ¿no? La confianza. Y sobre todo el hablar mucho, porque creo que antes que nada Alejandro y yo somos muy buenos amigos. O sea, siempre decimos que si la vida por algo no nos permite seguir juntos, algo que tenemos claro es que siempre vamos a ser amigos, ¿no? Claro, porque nos reímos muchísimo. Entonces, él es muy seguro, él no tiene un problema, no tiene menor problema por andar con... Al contrario, o sea, siempre me dice... o sea, cuando le dicen algo, dice, vean qué mujer traigo, ¿no? Me siento súper orgulloso, eres una chingona, tú siempre puedes, y hacemos equipo, ¿no? O sea, claro, creo que claro. el tema tiene que ver con eso, con que los hombres que tienen mujeres, pues que son autónomas, que trabajan, que tienen su lana, que viajan, porque aparte yo viajo mucho, que están como muy dispuestas a salir adelante, a ganarse un espacio, pues también entiendan que estamos en todo nuestro derecho en hacerlo y que eso no significa que sean más o menos hombres, ¿no? Claro, o sea, Alejandro, te voy a decir de verdad, y te lo digo acá, frente a las cámaras, en 19 años nunca me ha dicho, no hagas algo. Bueno, yo creo que ni se le ocurriría decírmelo, ¿no? O sea, vaya, no, yo creo que no debe pasar ni por acá, porque además él sabe, pues finalmente, que yo también respeto muchísimo su chamba, lo que él hace, lo que él decide. Entonces, el tema del respeto, y quienes no, pues a mí me parece que
tienen pues que trabajar su seguridad, tienen que trabajar pues todos estos constructos sociales que les han dicho de cuídala, protégela, tú mandas, Claro, tú claro. eres el jefe, ¿no? Entonces, bueno, pues él, la verdad es que ya venía así, desde que yo lo conocí, Sí. la verdad es que ya venía así. Así me lo Oye, entregaron. De pronto uno pensaría, ¿no? Que tú has tomado esta proyección de vida, ¿no? Porque has sido violentada. Y no es así. Y no es así. No has sido una mujer violentada. No tienes una historia de violencia, ¿no? No tienes moretones en la vida, más que el dolor tan grande de haber perdido a tu hijo recién nacido. Pero pensaríamos que eso, sino tú has hecho en conciencia y en responsabilidad el tomar este estandarte y luchar por los derechos de las mujeres, conquistar los derechos, ayudar a la conquista, ¿no? Sí. No lo he vivido, pero también me movió mucho la historia de mi abuela Ruth, ¿no? Cuando yo también conozco la historia de mi abuela Ruth, que fue una mujer violentada, ¿no? También me hice como muchas preguntas desde este espacio de mi mirada feminista, ¿no? Yo decía, ¿cómo mi abuela, lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que vivir, ¿no? Y cómo también las abuelas siempre han sido como muy señaladas y juzgadas por las decisiones que hayan tomado en su vida, cuando de repente no se dan cuenta que fueron decisiones de vida. O sea, era o me salvo yo o algo va a suceder, ¿no? Ya después veré qué sucede con mi entorno. Claro. Entonces, sí vengo de una familia de mujeres que han sufrido violencia. Yo, bueno, acoso, hostigamiento, etcétera, ¿no? Estas violencias que creo que ninguna de nosotras podemos decir no la he vivido. Todas la hemos vivido de alguna manera, claro. ¿no? Obviamente. Pero a veces física, queremos, ya sabes, como ese tal. morbo, esperar, no una historia de, sí, no, me no, pegó, me jaló, bueno, No, casi no, me no, mata. No esperemos eso, Sí, ¿saben? no, o sea, no es, sí, no. no es necesario tener esa historia para levantar la mano y defender, ¿no? Así es. Defender la causa de las mujeres. Así es. Y también, lo decías tú hace un momento, ¿no? Es muy fácil juzgar, hay feminazis, feministas, ¿no? O sea, tantos machorras, ¿no? O sea, Sí. te ponen tantos adjetivos calificativos, ¿no? Cuando lo único que estás haciendo es, yo creo, crear un mundo mejor, un mundo con mejores condiciones, ¿no? Pues eso, la verdad es que eso intento, digo, no sé si lo estoy consiguiendo o no, pero lo intento todos los días. Te digo, o sea, una historia personal así de violencia, la verdad es que no. Yo creo que también mi carácter me ha ayudado, o sea, la gente o las parejas que he llegado a tener en mi vida saben que pongo un límite, que no permito muchísimas cosas y que además si no me doy la media vuelta y me voy. O sea, no hay como un punto de inflexión y de negociación, pero sí la violencia que he vivido, por ejemplo, en lo laboral, ¿no? En estos temas de acoso, en el mundo de la política, Claro. en el mundo del poder, son violencias completamente diferentes porque, claro, si bien es cierto, no te golpean, lo cierto es que te desplazan, lo cierto es que hay mucho acoso, lo cierto es que no ganas lo mismo que los varones que son consultores o estrategas políticos, entonces también hay un tema ahí de brecha de desigualdad salarial. El tema de no permitirte alzar la voz, de censurarte, de perseguirte, de mandarte a bajar un tuit, de decirte si le sigues así te vas a ir a la banca y entonces ya no vas a participar. O sea, todo eso sí que lo he vivido, ¿no? Claro. Entonces, es otra forma, ¿no? ¿Qué es lo que vas a proyectar en el buscando. documental que estás haciendo? Así es, ¿no? O sea, estas violencias de las que yo sí he sido sujeta, ¿no? No puedo hablar de violencia física o no puedo hablar de violencia sexual o tal, porque no la he vivido, pero sí otro tipo de violencias que se manifiestan pues también diariamente en mi vida. Y digo diariamente porque hasta el día de hoy las vivo, o sea, no vas a creer que no las vivo. ¿Cómo va este documental? ¿Cómo va este documental? La verdad es que súper interesante, son historias que se van, te digo, intersectando de mujeres en Colombia, de mujeres en México, de mujeres en Ecuador, de mujeres peruanas, que ahora mismo ya está viviendo una amiga Lina en Houston, y nos van contando y nos van narrando justamente cómo empezaron en lo político, qué fue lo que les dijeron, con qué cosas las amenazaron, si se decidieron salir del espacio político, si continuaron. Aquí lo más lamentable de toda la batería de preguntas que hemos recogido, porque vamos más de 140 casos documentados, y de hombres y mujeres, es que los hombres que han decidido, o que de alguna manera han sido víctimas de violencia en los espacios digitales, han decidido sacar a sus familias para protegerlas. Pero las mujeres que han sido víctimas de violencias en los espacios digitales han decidido salirse de la política para proteger a su familia. Entonces, las mujeres nos vamos para proteger a la familia, los hombres se quedan y nos sacan para protegernos. Entonces,
finalmente las mujeres seguimos estando desplazadas, Por ¿no? supuesto. Seguimos estando fuera del tablero. Como lo vea. ¿no? Así es. Como lo Entonces vea. hay un tema de desigualdad, de desproporcionalidad, que me parece que es interesante que se muestre a organismos internacionales que hoy mismo trabajan leyes modelo para que las instancias electorales lo entiendan, lo vean, actúen, ¿no? Haya mayor presupuesto, haya mayores campañas para concientizar, para visibilizar esto que está sucediendo. Entonces, bueno, eso va dirigido en ese espacio justamente de participación, porque yo estoy segura que en la medida en que más mujeres participemos, alcemos la voz, estemos en los espacios de incidencia, será en la medida en que verdaderamente las democracias van a cambiar. Oye, noviembre traes el proyecto de 33 mujeres. El lunes sale la convocatoria, Uh-huh. va a haber un primer encuentro en Zoom. Ahí vamos a estar todas las mujeres convocadas, después se va a bajar a territorio, lo hemos denominado democracias periféricas. Normalmente las mujeres que están en las periferias son las mujeres más desplazadas y que tienen menos posibilidad de acceder a herramientas de capacitación. Me interesa llegar a territorio a estas mujeres porque ellas ya son lideresas y están trabajando por sus comunidades, por sus entornos. Ahí es en donde quiero bajar a generar conocimiento, dar herramienta. Y después se va a hacer un seminario en donde van a venir estrategas internacionales a dar talleres de formación política y de estrategia a mujeres que tengan el deseo, la cosquillita, el ánimo, la intención, la idea, como le quieras decir, de participar activamente rumbo al 2024. Este proceso de paridad obliga a meternos justamente a buscar estos perfiles, estos liderazgos. Obviamente desde 33 mujeres todo lo que hacemos es gratuito y es brindar y dotar de herramientas a todas las que tengan la aspiración de cambiar su metro cuadrado o su entorno. Oye, yo veo el marco político en este momento con una presencia femenina muy importante. ¿Tú cómo lo concibes? Yo creo que es un momento muy importante políticamente hablando para las mujeres. Sí. Yo creo que es el tiempo de las mujeres. O sea, yo pongo por ahí en mis redes sociales, las mujeres van. Y de hecho, esta 7ª generación viene con esto, las mujeres van, ¿no? Creo y estoy cierta que es el momento en que levantemos la mano, alcemos la voz y demos un paso para adelante. O sea, porque si no lo hacemos ahora, la realidad es que vamos a seguir siendo observadoras del destino de nuestra vida, de nuestro territorio. Si las cosas las sigue mandando, ordenando, legislando, financiando el statu quo, los varones, quienes tradicionalmente no han tenido en el poder muchas intenciones o voluntad de transformar o cambiar la realidad de nuestro entorno, de nuestro territorio, pues entonces tenemos que ser nosotras copartícipes de estas decisiones. Por lo menos tienen que escuchar nuestra voz, tienen que escuchar nuestras propuestas, tienen que voltear a vernos y la invitación es a que estemos presentes. Hoy, o sea, por lo que estamos viendo en el entorno político, van a ser 2 grandes mujeres las que van a competir rumbo al 2024. Y además tendrá que ser en la misma lógica las gubernaturas que se van a jugar, las presidencias municipales y todo, porque tenemos paridad constitucional. Entonces, los partidos finalmente tampoco han invertido en formación política para estos cuadros, para que lleguen con todas las herramientas, con toda la posibilidad de debatir, de conocer el cargo, de saber qué encomienda tienen, de entender la diferencia entre lo que hace una presidenta municipal, entre lo que hace una legisladora, entre lo que hace una regidora. Es decir, es importante darles estas herramientas a las mujeres porque ya están incidiendo. Ahora nada más es formar y estar luchando justamente para que el tema de la igualdad, de la inclusión, de la no discriminación verdaderamente avance en Puebla. Yo estoy cierta que hay voluntad por parte de muchas personas que hoy mismo llevan las riendas del Estado y también estoy cierta que va a haber muchas mujeres que van a querer participar y si no, participen, alcen la mano, es el tiempo de las mujeres van y tenemos mucho que decir, querida Sofía. ¿Estamos listas? Estamos listas. Estamos listas y creo que hay liderazgos muy importantes y es por ello que hoy tengo a esta empresaria, a esta universitaria, a esta escritora, ¿no? Documentalista, activista, mamá, esposa, ¿no? Haciendo un liderazgo importante, preparando, teniendo perfiles listos para que demos batalla, eso es importante. Te agradezco mucho, Edurne, compartir con nosotros estos minutos. Yo siempre lo digo, todos tenemos una historia que contar y aquí estamos compartiendo historias de vida que nos puedan inspirar
y estoy segura que a mujeres, a jóvenes, esposas, madres, hijas, hoy te inspira y tú la has visto en las marchas, la has visto, ¿no? Entrar, hacer en vivos, bueno, pues batallando, no batallando, sino estando hombro con muchas mujeres que a lo mejor no tienen estos entornos como lo tenemos en este momento para ser escuchadas. Entonces, debemos de tener más espacios como estos en donde podamos escuchar más historias como la de Edurne Ochoa. Gracias por estar con nosotros en 50 historias que inspiran. Edurne, muchas gracias. No, gracias a ti, amiga. Muchísimas gracias.